Muchas gracias, esto es desde el Congreso y yo tengo mucho gusto en saludarlo y continuar con esta serie de programas que hemos estado presentándole que tiene que ver con la única cosa que dicen que en el mundo es importante, que es el dinero. El mucho dinero que conforma el presupuesto de este país y ya usted ha visto en emisiones anteriores todo lo que hemos aquí reflexionado con los señores diputados en relación con los gastos, con los recortes, con las cosas con el dinero que entra, con el dinero que sale y hoy vamos a hacer un análisis sobre el presupuesto de egresos y para eso le quiero pedir a todos los señores diputados que nos hacen el favor de acompañarlo a usted y a mí, que se presenten uno a uno, nos digan su partido, nos digan su punto de vista inicial y podamos analizar qué va a pasar con este presupuesto de egresos, que como usted sabe, no se puede gastar lo que no se tiene, como dijo el gran filósofo griego. Y si no era griego, era gran filósofo, porque lo que no hay, no hay. Tenía razón. Tenía razón, evidentemente. Es el filósofo de Güemes, entonces, ¿no? Por favor, empezamos por aquí, si es usted tan amable, diputado Vidal. Gracias. Bueno, soy Vidal Llarena, soy diputado de Morena. Vamos a discutir un presupuesto con recortes muy importantes que envía la propuesta del Ejecutivo en inversión, en salud pública, en educación. Es un presupuesto que debería tener un recorte mucho más importante al gasto operativo del gobierno, no lo tiene. Hay 80,000 millones de pesos más en gasto en personal que el inicio del gobierno en 2012. Por ejemplo, hay una bolsa ahí que se tuvo bien inventar aquí en el Congreso de la Unión, salió así como de arte de magia, que ojalá se distribuya a proyectos de inversión y de gasto social y que no se desperdicie en estos recursos que van a proyectos no claros a estados y municipios. Muchas gracias. Por favor, diputado Rales. Sí, yo soy Germán Rally, soy de Movimiento Ciudadano. Efectivamente, hoy tendremos una discusión más de lo que tendrá que ser en su momento la aprobación del presupuesto de egresos. Hemos transitado ya con la aprobación de la ley de ingresos, ha generado una gran discusión qué se hace con los recursos que se ingresan a este país y si realmente ingresa lo que debería de ingresar. De manera concreta, hoy discutiremos temas que pues mucho se ha discutido y que sobre todo mucho nos interesan a los diputados, creo de todas las fracciones parlamentarias, es a dónde van los recursos y si van dirigidos también de manera adecuada. Hay un gran recorte, hay una gran afectación a la política social, creo que en temas de educación, de salud, no nada más los diputados lo hemos expresado y nos hemos quejado, sino que hoy la ciudadanía, incluso algunos gobiernos de los estados, han manifestado primero su incertidumbre sobre a dónde van a ir esos recursos que solían llegar a las entidades federativas, a los propios municipios, pero sobre todo a los que más lo necesitan, esa gente que hoy nos escucha, que nos hace favor de ver el canal del Congreso y que seguramente tendrá mucha inquietud en saber si hoy va a tener mejores hospitales, si hoy va a tener mejores escuelas, si va a tener mejores servicios y creo que ahí está la gran discusión. Muy bien, muchas gracias. Por favor, diputado. Saludarles desde el Congreso, Norberto Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD. El PRD dice no a un presupuesto tan frío, tan mezquino. Hay áreas que no deben ser, que no pueden ser, que son irreductibles: la salud, la educación, el campo, el medio ambiente. Creemos que hay forma de rehacer este presupuesto, tiene que ser menos frío, menos mezquino. Hay que quitarle, como decía Vidal Llerenas, coincidimos, gastos suntuosos, burocracia, blancos, viáticos, viajes, sueldos, salarios de la burocracia. Creemos que es momento de hacer un programa base cero, hay que comprar, que debe de rehacerse desde el origen. No veo al gobierno federal quitándole o poniéndole otro hoyito al cinturón para recortarlo. Las bolsas discrecionales cada vez se incrementan más. Este gobierno debe ser más sensible. Muchas gracias. Por favor. Don Rafael Jericó Bramo, del Grupo Parlamentario del PRI. Vemos un presupuesto serio, responsable, transparente y sobre todo que garantiza que el gobierno y deja muy claro que se está recortando el cinturón. Y, por ejemplo, está haciendo recortes en las áreas de nómina, en viáticos, en viajes, se está haciendo recortes en telefonía, en gasto suntuoso, no se están aceptando nuevas plazas, excluyendo el tema de salud y el tema de seguridad, no hay nuevas plazas que se creen para el gobierno. A los estados y municipios se les garantiza que tendrán mínimo
un 5.3% más de participaciones y aportaciones federales. Ejemplo, estados como la Ciudad de México, que ha recibido al día de hoy, en lo que va del 2006, cerca de 7,000 millones de pesos más de presupuesto, 7,000 millones de pesos más de presupuesto a lo que tenía programado en el PEP 2016, habla de que la fórmula de participaciones le va a hacer llegar a los estados y a los municipios de todo el país más dinero. Lo que tiene este presupuesto, por primera vez en 8 años, es que va a ser un presupuesto superavitario. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 pesos que cobre el gobierno, no va a gastar 100 pesos, sino va a gastar 96 y los 4 pesos que le sobren van a ser para hacer pago de deuda. Eso es algo que desde hace 8 años no se haga. Una parte va a ser para pago de deuda, Vidal, Este presupuesto A tiene ver, y más otra deuda. parte va a ser... Permítanos que concluya Pero todo no, su no, primera no te exposición. interrumpí, Vidal. El Y sueldo ahorita primario es lo- que va a alcanzar a pagar los Claro. intereses de la deuda. Va a alcanzar Pero a pagar la los deuda no se va a compromisos reducir. del gobierno y no va a adquirir A ver, más le deuda propongo, para hacer diputado, nueva obra. que ese tema Sí, lo va a discutamos en el siguiente Ahorita bloque vamos, con sí. amplitud, mientras ellos terminan su primera exposición y luego debaten ustedes sobre ese punto. Ahorita que es debatimos, muy bien, ahorita interesante. debatimos. Por favor, porque Gracias. nos quedan solamente 5 minutos. Emilio Salazar, diputado del Partido Verde de Chiapas. Primero agradecerle aquí al diputado Llerena, al diputado Abramo, que me permitan hacer la exposición inicial de un presupuesto que es cierto, tiene recortes importantes, hay que decir las cosas como son. Pero tiene recortes porque don Rafa lo decía originalmente, no puedes gastar lo que no tienes. Necesitas un superávit para pagar intereses y no incrementar la deuda. Pero necesitas también que lo que se gaste bien, gastarlo de manera responsable. Y esa es la lucha, gastarlo muy, muy bien. ¿Por qué? Porque yo no quiero ver más gente en las instituciones de salud pública haciendo colas eternas, gente en educación no teniendo acceso a la educación que está garantizada en la propia Constitución y por supuesto nadie que se vea afectado en programas sociales. Creo que todos queremos lo mismo, lo mejor para cada uno de los mexicanos. Nada más tenemos diferente manera o vía de llegar. Lo que sí he insistido siempre es que la economía y el manejo de la misma es una actividad profesional que debe hacerse siempre de manera muy responsable. Muy bien, muchas gracias. Por favor, diputado Flores. Muchas gracias. Hugo Eric Flores Cervantes, de aquí de la Ciudad de México, del Partido Encuentro Social. Bueno, pues la primera consideración que nosotros queremos hacer es una muy importante, porque este país no puede seguir pensando que la única manera en que vamos a ser productivos es a través del gasto público, del presupuesto federal. Es una lástima que se ha creado una cultura política entre nosotros de pensar que el Estado como principal agente económico debe convertirse en el repartidor de beneficios, de bienes, inclusive pues hasta de privilegios. Ha llegado el momento que como país empecemos a exigir, a pensar que la inversión privada en nuestro país tiene que darle un vuelco completamente distinto a la economía nacional, porque llegan los presupuestos y los presupuestos son cada vez más difíciles. Llega una propuesta del Ejecutivo aquí a la Cámara de Diputados con un gran objetivo, el superávit primario, que muy difícilmente alguien no puede no compartirlo. Si ese es el gran objetivo de este presupuesto, de la ley de ingresos, pues bienvenido. Nada más que quedan muchas interrogantes. ¿Por qué entonces reducir el gasto en inversión? Justamente el gasto en inversión es lo que puede producir riqueza. Ha llegado, y seguramente me expondré un poquito más adelante, nuestra posición con respecto a todas estas dádivas electorales que se dan en los programas tanto federales como estatales, inclusive ya municipales, que definitivamente no combaten la pobreza. Desafortunadamente estamos viendo que en el presupuesto federal vienen rubros muy parecidos a los que siempre han existido. Hay otras cosas que son sorprendentes, porque a pesar de los importantes recortes que trae, bueno, pues hay mayor gasto en educación, hay mayor gasto en salud, y eso es lo que valdrá la pena poner aquí en la mesa para hacer de esto un debate de altura. Solamente queremos partir de esto. Difícilmente, con el puro presupuesto federal, este país va a crecer económicamente. Necesitamos cambiar esa manera de pensar. Bueno, pues muy bien, ya usted ha visto cuál es el planteamiento general de cada uno de los diputados aquí presentes, y yo propongo que para el próximo bloque de esta emisión nos expliquen este asunto
que ya estaba iniciando un debate entre ustedes dos diputados, si hay un remanente, si hay una parte del dinero que se tiene que es para pagar la deuda, cosa que yo sé que no se puede hacer. Yo sé que no se puede pagar la deuda. Yo sé que se pueden pagar los intereses de la deuda ad vitam, ad perpetuam, porque las deudas son impagables. Las deudas de las naciones son impagables. Pero se pagan intereses durante muchas generaciones y luego se van renegociando los principales y se van renegociando y así nos la pasamos toda la vida, ¿no? Y después otro que dice el diputado Flores, bueno, de veras esto del gasto social es tan fundamental, es tan así, esto del combate a la pobreza, de veras la combate o nada más la envuelve en un capullo de intereses electorales. Vamos a ver si ustedes nos explican, porque yo, como de costumbre, no entiendo nada. Ahorita regresamos. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén por... Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el canal 45. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Bien, pues le comentaba yo a usted, antes de reiniciar esta emisión, que, bueno, pues aquí se estaba dando el principio de algo que ya lo vamos a ver en mayor dimensión, en mayor volumen y con mayor sonoridad, que era este debate entre el diputado Abramo y el diputado Vidal y Arenas. A ver, usted está diciendo que de un peso, de 100 centavos, 94 se van a 96 a los egresos y 4 se reservan para pagar la deuda. Y eso provocó... O servicio de deuda. Provocó el brinco del diputado que dijo, saltó como de su silla, ¿no? Entonces, a ver, cada quien explique, por favor, su La deuda punto. no se va a reducir, se va a tomar más deuda. Es verdad que el ritmo de crecimiento de la deuda será menor que en los años anteriores. México no tiene una gran relación deuda-PIB, es como 50%, pero el ritmo de crecimiento ha sido brutal en los últimos años, casi le hemos doblado, en los últimos 5 años más o menos, ¿no? Ahora, sí va a crecer la deuda. Su verdad primario es que los ingresos van a alcanzar para pagar los intereses, pero la deuda va a crecer. Ahora, hay algo muy interesante, hay más deuda que gastos de inversión. O sea, de manera confesa en este presupuesto, la deuda no va a la inversión. ¿Por qué? Porque hay más deuda que gasto de inversión. El gasto de inversión cayó como de 5 puntos del PIB a 3. Yo creo que sí hay una convergencia en el pensamiento del PES, del PAN, en el sentido de que el Estado tiene que ser reducido. Hay un pensamiento libertario en el sentido de que el Estado no sirve para nada, neoliberal, ¿no? Y pues por eso reducen la inversión hasta cero, ¿no? Porque no creen que el Estado tenga un papel en la economía. Nosotros sí creemos que lo tenga, creemos que tiene que mejorar la calidad del gasto, que es algo pendiente, digamos, hemos gastado, pero eso no ha tenido resultado porque el gasto es muy malo, pero este presupuesto no mejora el gasto, lo empeora. ¿Por qué? Pues porque reduce la inversión y no hay un nuevo planteamiento de programas. Esto del presupuesto base cero, pues fue un mito genial, porque mandaron el mismo. Bueno, pero eso fue la vez pasada, de todos ¿no? los años, o sea, no hay una. Incluso la propia lógica del recorte no es una lógica en cuanto a la calidad de los programas. Básicamente recortan pues lo que pueden recortar, que es subsidios de vivienda, medio ambiente, economía, campo. Es decir, recortan donde pueden. Básicamente es el tema. No, y se recorta mucho menos. Por ejemplo, a ver, se supone que este año se recortó las plazas. ¿Por qué tenemos el año que entra más gasto en nómina? Ahí es donde hay unas bolsas extrañas que el gobierno tiene. Y ahora, el ingreso adicional está inventado hace 15 días, pues sería bueno un compromiso de que el 100% de ese recurso fuera inversión.
O sea, ¿por qué no nos comprometemos aquí que el 100% de los 60,000 millones fuera a gasto de inversión de alto impacto? 0 estados y municipios. Ya sacaste 1,000 más. 0 estados. 51,000. Pero de nuevo, Vidal. A ver, Yo propongo que el Ya le puso 100% los de ese intereses. gasto, por alusión. porque todos queremos que mejore el gasto, 100% de ese gasto a infraestructura. A ver, A ver, don entonces, Rafa, me permite. a ver, Y luego, si luego me para mi acá, y querido- luego para acá, luego para allá, y luego Yo quisiera Cecilia, nomás y aclarar luego acá. que efectivamente un presupuesto superavitario garantiza que se cubran las demandas y las necesidades del gobierno Primarios, sin necesidad, Superávit claro, primario, así lo abrí, y claro que el remanente va a ser para pago de servicio de deuda. No, va a haber más deuda. Claro, pero estamos hablando del pago de servicio de deuda. Lo que ha venido haciendo este gobierno y lo que tomó la decisión Es crecer la franca deuda. es, a ver, Vidal, déjame acabar, yo te dejé hablar. Seamos respetuosos del auditorio. Lo que queremos es, por primera vez en 8 años, garantizar que ya no se gaste más de lo que el gobierno se compromete a gastar en el año que corre, en el año fiscal que corre. Eso no se tocó. Efectivamente se está haciendo. Hay una 17% de disminución del gasto operativo comprobado en presupuesto conforme al 2016. Se deja muy claro que va a disminuir gasto de operación, sí, de todas las áreas. El gobierno federal, lógicamente, tendrá que quitar algunos proyectos de inversión que no tenían ni clave, que no estaban registrados, que no habían sido dados de altas ante la área de inversión pública de la Secretaría de Hacienda. Y que son 2 puntos de Y que tengamos que entender, Vidal, que a los estados y a los municipios, que son más de 2.500 municipios de este país, y a todas las entidades federativas les va a llegar más dinero. Y te pongo un ejemplo. Tan solo en 2016, Coahuila recibió cerca de un 8% más de ingresos a lo que había presupuestado. El DF, Yo en eso igual. estoy de acuerdo. Yucatán, ¿Y sabes igual. por qué? Nuevo León, por el igual. impuesto a las gasolinas. Espérame tantito, Como Vidal. resultado del impuesto Vidal, a las gasolinas. Dejemos que el auditorio haga sus criterios, tengamos el tiempo y respetemos, porque sigue Emilio y luego sigue Eric y los diputados. A ver, estamos haciendo un presupuesto responsable con una nueva ley de disciplina financiera que va a empezar a supervisar desde enero este presupuesto. No, el de que los va- estados, ya no el de la federación. Claro, y también queremos que el de la federación con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción tiene nuevas modalidades que va a poder supervisar el gasto público de inicio No, a final. de esa Claro, Vidal. Hay que ver el vaso, tú lo quieres ver medio vacío, hay quienes los ven medio lleno y hay quienes los quieren ver realista. Nosotros queremos ver un presupuesto realista, queremos dar cuentas claras y creemos que en momentos de crisis ya la OCDE, los diferentes organismos internacionales de medición han visto que México ha hecho lo correcto con este presupuesto, con esta ley de ingresos. No se crearon nuevos impuestos, no hubo aumento a los existentes, se mantiene un gasto Y se aumentaron controlado. los ingresos. Y Eso bueno, fue pues como porque magia. la reforma hacendaria dio ventajas para que el gobierno hiciera lo que tiene que hacer y hoy lo que estamos buscando es que se fortalezca el gasto en inversión privada y para eso también hay muchos rubros y ventajas que está dando también para que Pemex crezca. Ese sería por cuanto en mi parte. Muy bien. Entonces, ahora por Oye, acá, gracias. diputado Salazar. Y Yo bueno, sí quiero dejar hablar de Yo los no, demás. ¿verdad? Yo no quiero tomar ninguna posición irreductible. Creo que todos tienen un poco de razón. Primero, el papel bien, del nos queda media gobierno, hora. el papel del gobierno siempre es importante. De acuerdo. Sin embargo, el gobierno, yo insisto mucho en que tiene que gastar bien. Tiene que haber absoluta transparencia, un combate frontal a la corrupción para que el dinero se gaste bien, no solo en la federación, también en los estados y también en los municipios. Que ha funcionado la política fiscal, coincido con Jerico, reciben hoy más dinero porque se cobran más impuestos. Por De gasolinas. acuerdo, por gasolinas, pero también por el cambio de la ley fiscal, hay que decirlo, Vidal. No digamos tampoco no más a estados y municipios, solo a la No, sí, federación. por las gasolinas tienen mucho dinero, yo necesitan coincido. más, ahí voy, más también para los estados y los municipios, pero que lo bien gasten, que no se vean las presidencias municipales solamente los que quieren serlo como un fin para hacerse rico, que es lo que nos dice allá afuera la gente. Que no suban la nómina. Y igualmente en todo el gasto. Debiera haber absoluta transparencia, pero de nuevo, no podemos gastar lo que no tenemos. Una premisa No, muy sí, básica, sí. ahí Si nos voy, inventamos ahí voy. 50 pero mil ahí millones voy, de ahí voy, pesos. ahí voy, Vidal, Sí ahí voy, Vidal. podemos, sí. Pero sin embargo, en los últimos 4 años, la ley de ingresos ha tenido, ha sido conservadora, ha habido más ingresos que los que se prevén en los últimos 4 años. Quiere decir que no está mal el número corresponde a una realidad que seguramente se va a dar. Vamos a gastarlo bien. Pero de nuevo, si tomamos posiciones irreductibles, lo que hacemos con el auditorio es que piense que no queremos lo mismo. Y no hay aquí un solo diputado que no quiera lo mejor para su país. Y en eso debiéramos estar en la discusión en la Comisión de Presupuesto. ¿Cómo gastamos de mejor forma
el dinero para que la gente pueda satisfacer sus necesidades. Lo que dice Werick tiene razón, la iniciativa privada, pero para que ellos metan dinero tiene que haber primero infraestructura y tienes que darle las condiciones y las garantías necesarias para su propia inversión. Eso es lo que diría. Ahora, yo lo que quisiera, antes de que el diputado Flores diga algo, a mí lo que me parece es que, bueno, estamos viendo el presupuesto de egresos. Egresos, sí. Vamos a gastar. Y yo creo que hay una especie de, ¿cómo se llama esto? La era, ¿verdad? Círculo vicioso. La era es ese círculo de piedra en donde amarran a una mula. Ajá, sí, como y le ponen un palo así como un radio y camina y luego le ponen semillas ahí y con las pezuñas la va muele, porque no tienen para un molino los agricultores pobres, ¿no? Entonces yo veo que aquí hay una era, ¿no? Porque el gobierno solamente puede conseguir dinero de los impuestos. Nada más de eso puede conseguir dinero. Claro. Ya se llamen aprovechamientos, IEPS, pero es la mano del gobierno en el bolsillo del ciudadano o del súbdito, si se trata de una monarquía. Así es, de acuerdo. Y eso no nos gusta. No me importa a mí si es de la gasolina o es de la penicilina. Claro. Me da lo mismo. No importa. A mí me da lo mismo. A mí el gobierno. Yo necesito dinero. Claro. Y es la historia aquella del impuesto a las letrinas en el Imperio Romano. Sí, claro. El oro no tiene olor. No nos gustan los impuestos. Pero tampoco nos gusta la deuda. Entonces, ¿qué nos gusta? Exacto. ¿Cómo le hacemos, pues? Por eso yo les digo que no entiendo. No, hay que ver dónde salen los recursos. Pero para ese gasto requieres o impuestos o bueno, pues sí, pero crédito, los recursos, no hay más. como lo haciendo el Y ser gobierno, eficiente, gastar bien. Está haciendo Ahora, lo correcto en me lo voy a momentos de gastar. crisis. Esto me recuerda un poco a un amigo mío. Yo tuve un amigo muy rico que vivió en la industria del espectáculo. Y este señor me dijo, yo gané millones de dólares en mi vida. ¿Y sabes qué hice con ellos? Los invertí en alcohol, mujeres y viajes. Y lo poco que me sobró lo dilapidé en la educación de mis hijos. Bueno, pues así queremos gastar, como mi amigo o como quien queremos gastar. Por favor, 2 minutos, diputado. Con respecto a lo que está comentando don Rafael, es que sí importa de dónde se saca ese dinero, porque en este país hay personas que ganan mucho más que otras, hay personas multimillonarias, entonces sí importa, justamente los impuestos son un medio de compensación social, es ahí donde se puede empezar a alcanzar igualdades, de eso se trata, que el gobierno sepa a quién, cómo y sea eficiente cobrando los impuestos. Esa es la labor del gobierno. Ahora, la labor del gobierno es invertir para todo. Vamos siempre a diferir con los partidos de izquierda, porque no podemos estar pensando que es el gobierno otra vez el gran papá quien tiene que invertir, dar dinero, meterle allá, quitarle acá para ponerle allá. Está Venezuela. Ese es el gran problema que tenemos en este país, un problema de fondo. Yo no sé si el PAN piensa como nosotros, no vienen estos programas, entonces ya no sabemos cómo piensan, ¿no? Sí. Lo que sí sabemos es cómo pensamos nosotros. El llamado urgente a la inversión privada para que entonces no todo se reduzca al gasto público. Y bueno, sí es cierto que hay que crear infraestructura, por eso es que decimos, esa inversión, esos aprovechamientos, todo ese recurso que el gobierno tiene que invertir, que sea productivo, no que sea regalado. Porque hoy tenemos grandes burocracias. A mí me tocó ser oficial mayor de una dependencia federal. En esa área, yo podía Semarnat, okay. Yo fui oficial mayor de Semarnat, okay. 800 personas trabajando para un trabajo que podíamos hacer 60 o 70 personas, porque esa ha sido la gran idea. Muchísima gente que no trabaja, muchísima gente que dobletea porque los sueldos son mínimos, nosotros trabajamos en una dependencia, trabajan en otra. Le preguntamos a la gente de izquierda, ¿quieren seguir creando trabajo burocrático y no productivo? Nosotros apostamos otra cosa. Nadie quiere eso. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos apenas por la mitad del programa y bueno, nos quedan todavía otros 24 minutos para seguir analizando y discutiendo. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr.
Podcast SoundCloud. Cámara de Diputados. 63ª legislatura. Hay quienes dicen que todo tiempo pasado fue mejor y hay quienes aseguran que las cosas de hoy ya no son como eran antes. Esto en relación a que este 20 de noviembre, como cada 20 de noviembre y desde hace décadas, se viene celebrando la conmemoración, se viene recordando, se viene trayendo a colación la fecha del inicio del movimiento armado que derivó, que acarreó, que hizo la Revolución Mexicana. Se despierta entonces un gran movimiento, el marasmo en que había sumido a este país en una suerte de sopor la larga dictadura de don Porfirio Díaz Mori. Entonces se sacudió, el país quería estremecerse, el país quería un cambio de aire, eso es una renovación, una vuelta, una recuperación, otro perfil, otro modo de vida, otro aire de libertad, un aire de libertad que si bien el régimen dilatadísimo de don Porfirio había apaciguado y había concluido con las luchas de facciones por hacerse con el poder que caracterizaron al siglo XIX mexicano, ahora ya en el nacimiento del XX, el país quería, los mexicanos querían otro modo de vida. Por eso por eso pudo don Francisco I. Madero incendiar al país al grito sufragio efectivo y no reelección, o también el grito del caudillo del sur, este enorme Emiliano Zapata, ¿verdad?, que decía la tierra es para quien la trabaja. Y el grito de los mineros de Cananea y los sacrificados en Río Blanco y los trabajadores hartos, ahitos de ser esclavizados y los campesinos acasillados que debían en la tienda de raya por generación tras generación, cosa que ha tratado hasta el mismísimo John Womack, por no hablar de Jesús Sotelo Inclán en su gran obra Raíz y Razón de Zapata, que todos los niños mexicanos debían conocer. La Revolución Mexicana, con todo lo que quería hacer, con la transformación, con la renovación de hombres, de ideales, de abrir la patria, tan atractiva. Vinieron artistas de todo el mundo para conocerla, desde el mismísimo Eisenstein, este gran cineasta ruso, hasta pintores y escritores. Y pareció con José Vasconcelos las grandes campañas por la cultura mexicana, la gloriosa escuela rural mexicana, las grandes misiones culturales para llevar luz, el alfabeto, el libro al pueblo. Era un país del 90% de su población eran analfabetas, no sabían la A, E, I, O, U, desconocían la letra, ignorante el pueblo mexicano. Hizo un gran esfuerzo la Secretaría de Educación, con Vasconcelos, con Torres Bodet, al influjo de Obregón, grandes educadores, los Torres Quintero, los Sotelo Inclán, para educar y formar y hacer. Y la salud, contamos con un Ignacio Chávez, que hizo cardiología, con Gustavo Vaz, que hicieron el Hospital del Niño, con grandes médicos, a los que siguieron personas como todavía Jesús Cumate, tantos médicos, Guillermo Soberón, médicos que han sido y son de gran... Por un momento la medicina mexicana iluminó al mundo en la cardiología. La mejor cardiología de mediados del siglo XX en el mundo se hizo en México, y la hizo Ignacio Chávez, que luego fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y echado ignominiosamente por un grupo de vándalos, de horribles, que lo expulsaron horriblemente al doctor Ignacio Chávez. Ignominia, vergüenza. La revolución trajo también en el cine arte. Se cultivó el gran arte, se redescubrió lo mexicano. En nuestra poesía, en nuestra canción, en nuestra inspiración, en nuestra sensibilidad. Luego se hizo libro, ahí están los de abajo, de Azuela. Y están, bueno, las visiones de Rulfo, y nos han dado la tierra, en lo mismo en Pedro Páramo que en El Llano en Llamas, o El Diosero, las grandes obras que dio la revolución. Y luego se dio esa revolución y vino la cultura urbana, que empiezan Luis Espota con Casi el Paraíso, y sigue Carlos Fuentes con La región más transparente, figuras como Alfonso Reyes, figuras como don Jaime Torres Bodet, el propio Octavio Paz, sus ascendientes,
que habían estado en la revolución. Un aliento, el cambio por la tierra, el presidente Lázaro Cárdenas, el gran repartidor de la tierra, el gran distribuidor de la tierra. Agitar, agitar, eso es una revolución. Hoy ya casi no existe, ya casi nadie la recuerda. Algunas veces se llegó a decir, y por los 40 esta revolución ya se bajó del caballo. Quedan muchas cosas pendientes por hacer, decían generales de la época. Quedan todavía. Luego los generales se disputaron el poder. ¿Cuántos y cuántos aspiraron a ser? Hasta el último presidente militar que tuvimos, del año 40 al 46, que fue don Manuel Ávila Camacho. De entonces para acá, de 46 han sido presidentes civiles y los militares pues ya no tienen los cuarteles porque los tenemos en las calles, ¿verdad? Imponiendo un poco de orden y un poco de paz. Bien, es la Revolución Mexicana. Para sopesarla, para estudiarla, para ver qué falló la Revolución, para leerla, para estudiarla, para repasarla, para conocer a sus grandes hombres que surgieron, y el cambio de un país, ahora somos un país de 120 millones de habitantes, más urbano que rural, 20 de noviembre, para recordar y ver qué quedó, qué nos dejó y qué nos faltó a todos los mexicanos. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Muchas gracias a mi querido amigo, compañero de tantos años, don Miguel Reyes Razo, por su colaboración en esta emisión. Bien, pues usted ha estado al tanto de esta discusión sobre cómo se gasta lo poco que se tiene, porque que tendría que ser esa la síntesis de este presupuesto de egresos. Y algunos dirán, no es poco, lo que pasa es que está mal concebida la manera de gastarlo. No sé en esta discusión, ¿cuál es el intermedio que usted nos quiere presentar? Claro, yo creo que he escuchado con atención a mis compañeros y yo creo que nos quedamos en esos momentos. Evidentemente, como lo comentaba, ya hablamos y discutimos que si los impuestos, y usted mismo lo comentó, el recurso que se genera o que genera este país por impuestos, de temas tributarios o aprovechamientos, pues posiblemente a la gente, petróleo o algunos otros elementos adicionales, posiblemente a la gente poco le importará. Lo que sí es importante para la comunidad, para el habitante, para el promedio, para el ciudadano promedio, es en qué se va a gastar, en qué le va a beneficiar ese recurso y si de manera eficiente se tiene que gastar. Esa es la gran discusión y yo creo que en eso nos debemos de centrar. Si vamos a poder construir un presupuesto que dé respuesta a millones de mexicanos, si efectivamente va a haber controles presupuestales, porque la gran discusión es esa, el dinero existe y el dinero no llega, y si llega, llega mal, o muchas veces se aplica de manera incorrecta. Yo creo que esas inquietudes debemos de discutirlas y debatirlas con mucha responsabilidad. Yo hoy me he dado cuenta en algunas entidades federativas, en algunos estados, en donde el recurso del presupuesto pasado, 2016, todavía no se aplica. Muchas veces porque hay falta de certezas, porque las delegaciones federales no hacen el trabajo que les corresponde hacer. Bien han comentado aquí que hay una burocracia gorda en este país que absorbe mucho de los recursos. Creo que debemos de asumir con responsabilidad. Los temas macroeconómicos evidentemente son de relevancia alta, pero también lo que tenemos que hacer es si está llegando ese recurso, si los recursos o los recortes que se van a generar en este presupuesto, que tampoco es nuevo, habrá que decirlo, venimos arrastrando desde el presupuesto pasado una gran cantidad de miles de millones de pesos, claro, que no existen ya. Y el recorte se dio de hecho, o sea, estamos hablando hoy de reestructurar un presupuesto que en su momento trataba de ser un presupuesto base cero, ya lo dijo Vidal, que trataba de ser un presupuesto en base de resultados, que tampoco funcionó de esa manera. Lo que se tiene que hacer es con mucha responsabilidad analizar de lo que sí va a entrar, de lo que sí vamos a tener, en qué no lo vamos a gastar. Oiga, diputado, yo no sé si esto que yo voy a decir sea una pregunta o sea una provocación o qué sea. Usted ahorita me dice, por favor. Pero esto de que gastar, el egreso, gastar, sacar el dinero de la bolsa pública y entregarlo así. Hace unos días hubo un escándalo impresionante porque los presidentes municipales de Veracruz dicen que el dinero que la Federación le dio al gobierno del estado para que se lo diera a los municipios nunca llegó a los municipios. Entonces, ¿cómo se pueden corregir esas cosas
desde el trabajo de esta legislatura y de este grupo de diputados y de los otros 494 que me faltan. ¿Cómo pues? A ver, díganos. Gracias. Es un tema de prácticas, estimado Rafa. El presupuesto de egresos de la Federación ha sido un tema de malas prácticas, de corrupción, de omisión, de opacidad. Si en verdad el PRD entiende el tema global, la volatilidad, la caída del petróleo, el Brexit, pero lo que no entendemos es cómo queremos seguir estirando la cuerda hasta reventarla, cuando ya el público en general, el mexicano, no quiere saber más de prácticas de corrupción como le pasó a estados como Veracruz y municipios como en Veracruz, donde hicieron polvo los recursos que le llegaron a los municipios. Si bien esta soberanía tiene la facultad de aprobar, no hay una discusión clara ni plena. Hay una plancha mecánica en contra de ese presupuesto que debiera rehacerse, reordenarse, reprogramarse, y hay temas irreductibles. Yo digo el campo, la educación, por ejemplo. ¿Cómo queremos quitarle a la educación? Si un país se puede gobernar ignorantemente mejor, si no es educado, estamos confinando a tener un país pobre. Yo hace unos días estaba viendo el organigrama, por ejemplo, de la SEP. Es increíble la cantidad de direcciones y subdirecciones, secretarías, unidades. Y eso no se corrige en este presupuesto. No. Y unas cosas como eso se sigue reproduciendo. El otro día leí que en el gobierno de la Ciudad de México van a hacer un instituto para el perro. Bueno, no para el perro específicamente, digo el perro como una sinécdoque de animal. Claro. Instituto de Defensa de los Animales. Cuando el dinero que tenemos no alcanza, ya no digamos para pagar la deuda, ¿no? Claro. No alcanza para pagar, como dicen los toreros, para pagar la jama, ¿no? Y andamos preocupándonos por el perro y el gato, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refiere lo que usted iba a decir. En la cuestión de estados y municipios, Hacienda tiene la facultad, como lo hará en Veracruz, de dar el dinero directamente a los municipios cuando detecta casos como estos. Depende del fondo. Depende del fondo, lo sé, pero puede hacerlo como lo hará en este caso a través de la coordinación fiscal. Sobre todo cuando detecta casos como estos. Permíteme, güey. Esa es una. Dos. Antes de que pasara. Dos. Lo que la gente quiere saber allá afuera no es que hagamos aquí la gran discusión de cómo ingresamos y cómo egresamos. Aquí lo que quieren es que lo gastemos y lo gastemos bien. Nos señalan por los excesos, nos señalan por la vida fuera de lo común. Lo que quieren ellos es que caminemos las mismas calles, respiremos el mismo aire, comamos la misma comida y vivamos como ellos viven, porque eso es lo que la mayoría de la gente quiere allá afuera. Gastemos y gastemos bien y acabemos con lo que tanto critican. ¿De qué sirve que toquemos temas que parecen tan complejos macroeconómicos? Es decir, la macroeconomía bien, inflación contenida, las calificadoras nos pusieron una nota cuando la gente dice, ya no gasten en exceso, gasten y gasten bien, ya no generen más deuda, que se mejoren las condiciones de pobreza, que se mejoren las condiciones de desigualdad, que se acabe la corrupción, que nos califiquen mejor a todos los políticos. Esa sería la gran lucha, más allá de todos estos términos. Porque coincido con usted, creamos una serie de organismos y de burocracias que de poco sirven. Sin embargo, también es cierto que toda esta gente que trabaja tiene derecho a un trabajo que le permita satisfacer sus necesidades primarias y en eso también hay que pensar. Ahora, si el gobierno dejara de ser en los hechos y gracias a la proliferación de organismos y de dependencias que desde alguna óptica pueden resultar absolutamente inútiles, el gobierno dejaría de ser el gran empleador. ¿Qué pasaría si toda la burocracia de este país se quedara mañana sin trabajo? ¿Qué pasa? Bueno, exactamente. Y por burocracia digo también guaruras, choferes. Pues, ha habido recortes de los años 80 para acá. Bueno, obviamente hubo un cambio ahí importante. Yo coincido que hay un gasto de gobierno todavía muy grande, operativo, que sí se puede recortar y que no se recortó en este presupuesto. Pero y tiene que ver con seguros. Sí se recordó el 17%. Pues no, el gasto en... El gasto operativo 17%. El gasto en personal crece. Te digo, a ver,
del inicio del gobierno de Peña hay 80,000 millones de pesos más de gasto. Y en este presupuesto se baja el personal. 17%. No se resuelve. Del gasto operativo. Es decir, a ver, no hay un recorte importante en gasto operativo. Hay un recorte muy importante en gasto de inversión. Casi es la mitad del inicio de la administración. Y No hay el un gasto programa operativo. para mejorar la calidad de gasto. Oye, Los Vidal, recortes pero- que se hicieron, Ajá. los recortes que se hicieron no se hicieron diciendo estos son los programas que dan más resultados y estos menos. Se recortó quién sabe con qué criterio. Cada año efectivamente hay más de 250,000 millones de pesos adicionales que no se reduce la deuda con eso, se gasta más. Es decir, tampoco ahí los recortes son muy extraños porque se recortan una cosa, pero en realidad en la otra. O sea, Pero se los incrementa estados el van gasto a en los tener municipios y estados. por una Para razón. inversión social. Porque ahora el gobierno recauda 250,000 millones de pesos de gasolinas. Entonces, como hay un enorme impuesto en las gasolinas, que todos los partidos que están aquí, excepto el mío, votaron de manera puntual la pasada ley de ingresos, entonces pues el gobierno, pues entonces aumenta la recaudación federal participable, efectivamente. Es un impuesto para la gente, Ahora, además, eso, para que claro, ellos la gente reciban, lo paga. claro, es un Y dinero entonces, para claro, ellos. Como una buena parte de los ingresos petroleros no vienen por Pemex, sino vienen por un impuesto, ese impuesto es más participable. Yo estoy de acuerdo, los estados, sobre todo los estados, van a tener una buena cantidad de recursos. ¿Y La los Ciudad de México municipios? no pierde dinero. Es el mismo dinero el que va a tener. sí, Los claro. municipios sí pueden perder porque es menos participable ahí. Ahí lo que yo creo que debemos hacer es que si hacemos fondos a Es el municipios, 20% de cada todos 100. los fondos a municipios tendríamos, sí, para estados, Para- y deberíamos, para municipios también. deberían ser fondos con reglas dependiendo las características del municipio, De acuerdo. como es el ramo 33. Eso me parece. El problema es así que es. repartimos 25,000 millones de pesos cada año sin ninguna regla, a donde los diputados quieren. Entonces, un municipio grande tiene menos recursos que uno chico para proyectos que nadie conoce, y ahí es donde está el tema del moche. Yo Pero- quisiera- pero Yo yo lo que quisiera- propongo perdón, es todo recurso que se vaya a un municipio sea un recurso que se vaya Yo mediante quisiera una agregar algo. regla que determine por qué se va a ese municipio y por qué Ok. no se va. Mucho Nos queda tiene que minuto ver y medio. Mucho tiene que ver con la forma de actuar de los estados y los municipios. Claro. Hablamos de transparencia y este presupuesto va sujeto a las leyes federales que esta Cámara avaló. Hablamos de buen ejercicio del gasto público, que ya hay auditoría superior, auditorías Y estatales, no hay buenas contabilidades reglas. internas. Hay mejores reglas para estados Tenemos- que para la federación. en Tenemos este que momento. ver que las nuevas reglas van a permitir Disciplina transparencia financiera. eficiente. Combatamos la corrupción desde los municipios y los estados, Claro. también desde Desde la base, claro. Desde Cierro no con esto. repartir Yo dinero fui de alcalde, manera Vidal. discrecional. Yo fui alcalde. Y venías a pedir dinero. Mejor que te lo Yo den fui con una alcalde, fórmula. Déjame te con platico. una Yo fórmula fui alcalde y logramos dejar cero deuda pública, cero deuda a bancos, cero deuda a proveedores y un fondo de pensiones perenne. Y lo hicimos porque teníamos transparencia y buena responsabilidad con todos los parlamentarios. Y fuimos transparentes y fuimos reconocidos a nivel nacional. ¿Sí? Por Y eso, eso pero se ¿estás de logra acuerdo cuando hay con voluntad. con mi propuesta Vamos que a- todo dinero que vaya a a ver. municipios que sea con una Que regla? el corrupto Cero la asignación pague discrecional y que la por parte de eficiente los y que la diputados. eficiencia Claro, sea claro, premiada. claro. Que el Eso corrupto puede la ser. La pague. eficiencia premiada, de acuerdo. El que corrompe la paga. Vamos a hacer una pausa y llegaremos posteriormente de ella a la última fase de este análisis polémico, a esta discusión, a este pequeño debate que aquí hemos tenido, para ver si tanto usted como yo y como otras personas que somos simples mortales entendemos qué están haciendo aquí los señores con nuestras vidas. Eso sonó bonito, ¿verdad? Sonó bonito. Sonó bien, bonito, sonó sonó muy bonito. lindo. Sonó bien. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pausa y después al final de la emisión. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén por Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el canal 45. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Muchas gracias. Bien, pues usted ve que aquí es muy fácil que los ánimos se enciendan y qué bueno, porque se está hablando de cosas importantes. Y en esta última fase del programa yo les quiero pedir a cada uno de ustedes que nos ofrezcan, por favor, su conclusión sobre lo que aquí hemos discutido, hablado, debatido, comentado, analizado y todo lo demás. Por favor. Pues yo quisiera aprovechar este último bloque para comentar dos propuestas que nosotros traemos con respecto al presupuesto. La primera tiene que ver con el gasto social
que nosotros queremos que se incremente el presupuesto al INAES. El INAES es posiblemente el único instrumento de política social para verdaderamente tratar de combatir la pobreza. ¿Qué es el INAES? El INAES es una institución, antes fue un fondo, antes estuvo en Economía, hoy está en la Secretaría de Desarrollo Social. Esta legislatura nosotros lo aprobamos. Y básicamente ahí, la gente de escasos recursos solicita créditos para poder impulsar proyectos productivos. Generalmente son créditos de montos muy pequeños. Una comunidad que se organiza para tratar de poner un pozo, una comunidad que se organiza para poner un taller de costura. Son créditos pequeños, generalmente, y que verdaderamente no son regalos a la gente. Es para que lo inviertan y puedan, a partir de ahí, empezar a tener un recurso, aunque sea pequeño, que le llegue a sus familias. ¿Qué es lo que ha pasado con el INAES? Pues que hoy las grandes organizaciones clientelares ya tienen etiquetado el presupuesto del INAES. Ya el espacio que hay en este presupuesto es muy poco. Desafortunadamente, viene un recorte al INAES. De los pocos instrumentos de política social que tiene el gobierno de la República para combatir de manera directa la pobreza, y preferimos seguir mandando recursos, vuelvo a insistir, generalmente con propósitos electorales, ¿no?, a muchos lugares donde se regala dinero. Queremos que haya inversión social productiva. Eso es una de las propuestas. La siguiente propuesta, yo reto aquí a todos los partidos políticos, ¿y por qué no nos quitamos los dineros los partidos políticos? Claro. Esto ha sido una propuesta, ya quitémonos, no financiamiento público a los partidos. Cero. Hay partidos como los de nosotros, como el nuestro, que surgió de la nada, sin recursos. No nos importa tener recursos. Estamos dispuestos a regresar todo el recurso al instituto, pero queremos que lo hagan todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hay unos desequilibrios en las campañas impresionantes, ¿no? Nosotros traemos banderitas hechas a mano y aquellos traen pues de las mejores impresiones que hay, bueno, las mandan a hacer a Japón, algunas cosas. Pero bueno, el tema es el siguiente: quitémonos de una vez el dinero. Hay muchas instituciones que tienen muchísima burocracia. Yo hablo del INE. En el INE hay una burocracia absurda, grande, y de repente hablar del árbitro, pues eso nos lo compromete, ¿no? Pero eso es la verdad, con unos sueldos estratosféricos. Muy bien. Quitemos ya el dinero, por favor. Pásele por acá, Okay. lo más rápido que puedan. Lo Todos, más por rápido favor. que pueda. Primero que nada, agradecer la intención del diputado Hugo Eric de devolver el dinero de su partido, que pueda hablar por el de él. Digo, de los demás quizá también debieran hacer, yo no tengo esa autoridad en el mío ni muchos de nosotros, pero si tú ya ahí lo decides, te felicito, está muy bien. Del presupuesto todos. Lo tuyo está aceptado, no todos, pues no podemos decidir por todos. Pero ahí voy, Vidal. Uno, los presupuestos se tienen que construir con una gran responsabilidad y conocimiento. Eso es lo primero. ¿Y pensando en quién? Pensando en todos los ciudadanos y sobre todo en los que más lo necesitan. Dos, porque estamos hablando de un presupuesto, de lo que se va a gastar. Bueno, lo que se gaste tiene que hacerse, que esa es la exigencia permanente que tenemos, con absoluta honestidad y con absoluta transparencia. Tres, tenemos que tener aquí un sentido de unidad para buscar lo mejor que necesita este país, claro, y eso es indispensable. Con eso cerraré únicamente y lo más rápido que puedo, como me decía don. Gracias. Pues yo qué culpa tengo, pues es el reloj. Yo por mí aquí me quedo todo el día, toda la noche. A ver. Don Rafa, bueno, amigas y amigos en casa, con diferencia en las ideas, pero con un solo motivo que nos tiene aquí, luchar para que a todo México le vaya bien. Yo creo que todos los partidos políticos que estamos aquí representados nos interesa que le vaya bien a México. Hay formas de pensar diferentes y deben de ser respetadas. Y en esta diversidad de ideas llegaremos a un acuerdo al final en esta votación del presupuesto para que a las regiones, a los estados, a los municipios más pobres de este país les vaya mejor. Queremos un presupuesto y lo vamos a construir de forma transparente, eficiente, que castigue la corrupción y sobre todo que llegue a aquellas familias en el tema de programas sociales que lo merecen. Hay que decir algo, este presupuesto garantiza que todos los que ya tienen un programa social no se les quite, que todos aquellos que ya reciben una beca educativa universitaria, de primaria, secundaria, preparatoria, la sigan teniendo. Este presupuesto garantiza que se siga fortaleciendo el sector salud, que no haya ningún hospital sin medicamentos. Este presupuesto garantiza que se siga brindando seguridad pública y que se siga combatiendo la delincuencia. Este presupuesto baja el gasto del gobierno y fortalece el gasto en los estados y en los municipios para que se siga bachando, metiendo alumbrado público, brindando seguridad preventiva, seguridad pública, procuración de justicia, que se haga en aquellos lugares donde vivimos todos, que es en los municipios, que es en los estados. Este presupuesto
garantiza que México tenga buenas cuentas a nivel nacional e internacional y que los inversionistas que ponen y apuestan su dinero en México lo sigan haciendo. Que no se vayan porque pueda estar la economía pendiente de un hilo, sino aquí se está haciendo lo que se debe para que México siga creciendo con estabilidad, responsabilidad y visión de futuro. Es cuanto. Gracias, Muchas gracias. Por favor. Gracias, Rafa, muy amable. Temas irreductibles. No reducir el presupuesto a la educación. Hay que darle espacio a esos 500,000 estudiantes de educación superior que no llegan a tener una profesión ni un ingreso a la escuela porque no tiene presupuesto. El campo, la salud y el medio ambiente. Sí, a la reforma de coordinación fiscal de estados y municipios, hay que darle más dinero a los municipios, a los estados, mayor fiscalización también, hay que combatir la corrupción y la impunidad de los gobernantes. El PRD dijo no a la ley de ingresos de la Federación y se reservó el tema de la regresión de la gasolina. Pero la votó la ley de ingresos y de la deuda. ¿No? ¿Cómo votó el PRD? En contra. ¿Pero cómo posicionó el PRD? Se reservó. No, votó a favor. Votó a favor. Votó a favor. Los partidos tienen que hacerse por favor. Votó a favor con reservas. Yo creo que, a ver, es la moda ahora. Creo que aquí hemos hablado de muchos. Creo que hemos hablado de muchos temas y de muchas buenas voluntades, pero dicen que de buenas voluntades está empedrado el camino. ¿A dónde? Al infierno. Ya lo sé, lo quiero molestar. Yo lo que propongo es que hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Desde el ámbito legislativo, no nada más venir ante el auditorio o ante los mexicanos y rasgarnos las vestiduras y luego después en nuestras propias comisiones votar a favor o en contra de temas que le lastiman a la comunidad. Cierto. Tenemos que construir y eso quiere decir que hagamos en la Cámara de Diputados instrumentos legislativos que realmente le den respuesta y tiene que ver con controles presupuestales. Todo lo que han dicho mis compañeros, creo que ni siquiera tendría yo argumentos para discutirles, porque son muy bonitos y porque efectivamente si funcionaran no estaríamos discutiendo un presupuesto tan recortado, tan afectado como lo estamos viviendo hoy en día. Hay justificaciones muchas, pero lo que sí es cierto es que tenemos que buscar cómo no endeudarnos más. Nosotros, Movimiento Ciudadano, hecho una propuesta clara de una ley de endeudamiento que tenga que ver con que el gobierno federal, no nada más los estados y los municipios, sino que el gobierno federal no pueda adquirir más deuda más que pase por el Congreso. Y pase por el Congreso con mayoría calificada, de manera que sea responsabilidad también del Congreso estar atento a qué hace con los recursos este país. Creo que tenemos que voltear a ver ya de una vez por todas a la población y construir un presupuesto que dé respuesta. Lo demás es lo de menos. Muchas gracias. Pero este presupuesto no resuelve nada de eso, es decir, va a haber más deuda, no mejora la calidad del gasto, las reformas que hemos hecho en corrupción no mejoran la calidad del gasto. De hecho, tenemos una obligación con respecto al cambio constitucional de legislar de manera de evaluación, cosa que no hemos hecho. El Congreso no discute las partes fundamentales del presupuesto. Aprobamos una ley de ingresos en donde nadie puede explicar dónde están los ingresos adicionales, porque el gobierno, después de que sume la estimación del tipo de cambio, cree que puede tener 21,000 millones de pesos más en aprovechamientos, porque no hay responsabilidad en los ingresos, no hay responsabilidad en el gasto, y creo que el Congreso está en una falta muy importante, y no es que no queramos lo mismo, es que si el Congreso no discute y no es una arena para que haga rendir cuentas al Ejecutivo y mejore la calidad del gasto, pues no va a suceder, y no sucede. Y tristemente creo que lo que va a pasar es que el dinero adicional, pues se lo van a repartir los diputados de manera discrecional y no con una fórmula en donde pues podamos apoyar a los municipios, pero siempre y cuando eso sea con una fórmula como se distribuye, porque como se ha hecho, pues sí se presta a corrupción y la calidad del gasto es mala, ¿no? Entonces este Congreso no ha sido responsable en materia presupuestal. Eso nos ha costado en la calidad del gasto y lo peor es que nos va a costar en este presupuesto. Es decir, no corrige todo esto que estamos diciendo. Bueno, pues eso es lo que usted ha escuchado, eso es lo que aquí se ha dicho. A mí me queda muy clara este planteamiento de que debería haber una metodología del gasto de los municipios y los estados para que no queden grandes volúmenes de dinero hay que revisar el anexo del presupuesto, sujetos a la discrecionalidad y las cosas se puedan hacer de una manera más ordenada, más coherente, más lógica, sobre todo en función de la escasez de los recursos, porque pues si no se gasta bien,
jamás será suficiente. A usted, muchas gracias por su atención. Gracias, gracias. Gracias, don Rafael. Gracias, gracias, gracias por la compañía. Gracias. A todos. Gracias.